Raúl Civechi es uruguayo, es pensador, es escritor, varios de sus libros están ahí en esa mesa de la entrada. Él es activista social, es cercano a las comunidades y al territorio, es de allá, de América Latina, y es de acá. Entre otras cosas, porque yo cada vez me sorprendo más de que conoce mucho más de aquí que nosotros mismos, o nosotras mismas, o por lo menos cierto conocimiento. Él estuvo exiliado desde Uruguay aquí muchos años en el Estado español, y por lo tanto no solamente tiene el conocimiento de aquel momento, sino que tiene la continuidad del conocimiento de lo que va sucediendo en las claves mundiales de lo que va aconteciendo en este momento. Y yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales está aquí en esta mañana, es estudioso de los movimientos sociales y sobre todo acompañante de los movimientos sociales. De los movimientos sociales en América Latina de manera más concreta, de los movimientos sociales a nivel global y por lo tanto cercano a nosotros. Me gustaría simplemente añadir que es una persona de Honduras. Cuando digo de Honduras, es que no de Honduras, sino de Honduras. Es decir, yo creo que intenta con su reflexión ayudarnos a mirar en Honduras las cosas, no tanto en extensión. Bueno, pues como tenemos la suerte de que esté aquí con nosotras, lo que le habíamos pedido era movimientos sociales como el nuestro, como CAS, ante la realidad tan cambiante y tan en un momento que a veces adjetivamos con esa palabra de un momento de colapso, un momento de no saber muy bien por dónde. Lo que sí sabemos es que lo que ayer parecía que valía, hoy como que no nos vale. Ante un momento como ese, ¿cuáles pueden ser las pistas, las sugerencias, las herramientas que en este momento debemos utilizar, podemos utilizar como movimientos sociales para transformar la realidad social en la cual nos encontramos? Por ese motivo es por el que invitamos a Raúl a que estuviera con nosotros y nosotras, y así es en esta mañana. Gracias, padre Emiliano. Emiliano me contó mal las cosas. Él me había dicho el otro día, claro, que tomando vino, que quería que hablara de la final de la Copa del Rey. O de la Champions, ya no recuerdo. Entonces, a ver, que levanten la mano los que quieren que gane el Sevilla. Emiliano y Julián. Los que quieren que gane el Barcelona. Casi los mismos, algunos más. Y los que les da igual. Bueno, el fútbol. Qué problema, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarme a CAS. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tener un tiempo para pensarnos y reflexionarnos. Entonces yo voy a hablar un ratico, como 4 horas. Pique el hambre, ya me voy. No, voy a hablar un rato, media hora, un poco más. Y luego me gustaría intercambiar, escuchar críticas, preguntas, intervenciones, opiniones, disidencias. Yo con el tiempo, cuando era mucho más joven, casi de la edad de Emiliano, me ofendían mucho las críticas. A ustedes les pasarán, te critican y te ofenden, ¿no? Te molesta. Y luego, con los años, entendí que la persona que te critica, lo digo para que me critiquéis con entera libertad, es porque está comprometida. El que te hace así en la espalda, pues lo mismo no está comprometido. Y lo hace por inercia, pero el que te critica dice, mira, no estoy de acuerdo o pienso distinto, es porque está comprometida y está exponiendo sus diferencias, ¿verdad? Se está jugando
a abrirse a algo. Entonces, tengo mucho respeto por la crítica, la aliento y creo que nadie tiene la verdad. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Ni siquiera Dios tiene la verdad, Emiliano. Bueno, en serio, nadie tiene la verdad. Nadie tiene la verdad. Entre todos y todas probablemente tengamos lo más acercadito a la verdad, ¿verdad? A lo que todos pensamos. Bien, para entrar al tema. Yo lo que voy a exponer es básicamente mi experiencia en América Latina. Un poco también en Europa, en Italia, en Grecia, en el Estado español, pero básicamente mi experiencia en América Latina. Entonces, voy a traer una serie de cosas y luego vemos. Bueno, con este círculo voy a dibujar, círculo imperfecto por cierto, lo que son los movimientos sociales. En mi forma de ver el mundo, y espero que no solo en la mía, los movimientos sociales son, o organizaciones sociales, o como le queráis llamar, son el núcleo, el centro de aquello que puede provocar un cambio en la sociedad, ¿verdad? El cambio básicamente sucede en la sociedad por aquellas personas inquietas, necesitadas de juntarse, de hacer cosas colectivamente, y ahí está el cambio social. Para mí hoy, que además está muy en boga, el movimiento de mujeres es el ejemplo más claro de que las mujeres han sido las que han modificado su lugar en el mundo, ¿verdad? Yo siempre digo, cualquiera que consulte a sus madres o a sus abuelas verán una diferencia abismal en el comportamiento, en las libertades, en la autoestima, en la capacidad de hacer cosas, ¿verdad? Entonces, este es un movimiento social, el de las mujeres, hay muchos otros, vosotros creo que os sentís un movimiento social, que juega un papel fundamental en el cambio social, ¿verdad? A veces ese cambio social, y la mayoría de las veces con el tiempo, se concreta en leyes, en constituciones, en reglamentos que elaboran las instituciones, pero raras veces sucede al revés, que primero viene la ley, y luego, primero viene la demanda, primero viene el cambio del lugar de las personas, y luego viene una legislación que se amplía. A veces hay un gobierno muy conservador y demora más tiempo, a veces hay un gobierno más abierto y lo incorpora rápidamente, incluso lo devuelve con creces a la sociedad. ¿Cómo cambiamos los movimientos sociales o qué cosas cambiamos cuando digo que cambiamos el mundo? Me parece que hay una cuestión fundamental que son las relaciones sociales, ¿verdad? Por seguir en el caso del movimiento de mujeres, lo que ha cambiado son dos cosas básicamente, y eso en todos los movimientos. La autoestima, esto que se llama empoderamiento, ¿verdad? O sea, las personas tienen una autoestima, un orgullo que antes no tenían por ser quienes son, campesinos, trabajadores, mujeres, lo que sea. Y luego cambia la relación con las otras personas, ¿verdad? Tenemos una relación más amable, más horizontal, menos jerárquica. Entonces, por esta vía, en esos dos aspectos que mencioné, la persona consigo mismo y con su núcleo, con su colectivo o con las personas del pueblo, cambian sus formas de relacionarse. Luego hay otro cambio que es fundamental, que tendría que ver con el entorno y que podemos decir que es la naturaleza. Uno de los cambios fundamentales es cómo nos relacionamos con el mundo, incluyendo la sociedad, etcétera, etcétera, pero también con la naturaleza. Por supuesto, luego vienen eso que llamamos cambios estructurales, ¿verdad? Que tienen que ver con la tierra, con el agua, con la legislación, ¿verdad? Que esto también es parte del cambio, ¿verdad? Hay cambios que tienen que ver con que el movimiento social se convierte en una referencia ineludible para el conjunto de la sociedad y también de las instituciones.
En este caso, sucede que quienes son un poco mayores, o sea, cerca de mi edad, recordarán, y todavía mucha gente lo piensa así, que antiguamente el núcleo del cambio social no eran los movimientos, sino los partidos políticos o los sindicatos. Y están allí, solo que con el paso del tiempo, muchos partidos políticos se han convertido en parte del engranaje del sistema y tienen poca capacidad de transformar, aunque algunos sí se muestran más cercanos a los movimientos y reciben sus demandas con mayor simpatía. Y los sindicatos, algo de lo mismo, representan a un sector importante de la sociedad, pero no a toda la sociedad. Y tienen una serie de actitudes y de formas de ser que los colocan en los momentos críticos más bien en conservadores del sistema que en transformadores del sistema. ¿Cierto? Si tenéis discrepancia ya podéis empezar. Ahora, estos movimientos, esto que voy a decir, a ver, el otro día en Valencia estábamos conversando y yo empecé diciéndoles, miren, no quiero escuchar críticas al capitalismo, ni al patriarcado, porque era un grupo pequeño, eran todos conocidos. Quiero que nos miremos al espejo, como cuando vas al confesionario, ¿verdad? Solo que el espejo somos nosotros mismos. Bueno, es un poco, todos tenemos alguna formación o deformación religiosa, entonces sabemos de qué hablamos. El momento de mirarnos. Normalmente siempre lo que hacemos es lo que se hizo aquí, ¿no? Criticar al Estado, o a la policía, o al capitalismo, que está muy bien y es una parte fundamental de nuestras identidades. Pero los momentos de formación que decía Elena, en los momentos de reflexión para nosotros mismos, ¿verdad? Es importante decir, bueno, eso está ahí, no nos olvidamos, luego lo retomamos y ver qué nos pasa. Y en América Latina lo que yo he observado es que la mayoría de los movimientos comienzan con mucho énfasis, con mucha dinámica, con mucho empuje, con una mística muy fuerte, y con el paso del tiempo comienzan a ablandarse. Muchos movimientos desaparecen, ¿verdad? Colectivos, y a ustedes en casa les habrá pasado más de una vez, colectivos que se forman y al cabo de un tiempo desaparecen, o se debilitan mucho, o termina siendo un par de personas que con mucho esfuerzo lo sostienen y tienen mucho valor, porque la continuidad en esto es fundamental. Y otros que dejan de ser un movimiento y se terminan adaptando tanto al sistema que les preocupa más la relación con el sistema que para lo que crecimos, que es para lo que nacimos, que es para transformar. Y aquí entra a jugar un elemento que, como todo, tiene dos caras, una positiva, otra negativa. No hay nada en la vida, o sea, una vez un señor muy mayor también me dice, porque yo era de las ideas de la revolución y del socialismo que ya abandoné, y me dice, los que creen en el socialismo piensan que puede haber luz sin sombra. Y dije, madre mía, lo que me acaba de decir este señor. No era un señor así universitario ni nada. No hay luz sin sombra. Nosotros podemos pensar que transmitimos luz a la sociedad, pero también acarreamos sombra. Y aún la persona más oscura que nos parezca que es franquista o lo que sea, hay algunos que son tremendos, pero algo de luz debe tener. Lo digo para relativizar. Bueno, aquí hay una institución que es fundamental en el mundo, la pongo un poquito más arriba porque realmente está un poquito más arriba, que es el Estado. O las instituciones, o los municipios, o la cooperación internacional. Entonces, un punto central que en este momento lo estamos discutiendo de una manera muy intensa en América Latina, ustedes saben que ha habido muchos gobiernos progresistas, que ahora estamos terminándose, bueno, es cómo es la relación entre el Estado y los movimientos. Entonces, esta relación tiene sus luces y sus sombras. Entre las luces, que las voy a poner aquí arriba, aparece que el Estado
tiene recursos que en realidad son nuestros. Entonces, nosotros naturalmente le exigimos al Estado que esos recursos no los utilice, no haga másters falsos, no se los pase a personas que no lo merecen, sino que los devuelva en la medida de lo posible aquí. Entonces, el tema de los recursos es fundamental. Y lo coloco en las luces porque está muy bien que la gente tenga la conciencia clara de que esos dineros, esos recursos, en gran parte nos pertenecen y de alguna forma deben volver a nosotros. Entonces, una tarea de los movimientos es pelear por estos recursos. Pelear para que en la mayor parte de los casos esos recursos reviertan a nosotros. Esto es uno de los elementos fundamentales. Por supuesto, también demandamos leyes o demandamos muchas otras cosas que ustedes conocen muy bien, y a veces incluso miembros del movimiento se involucran en el gobierno. Eso lo pondría como por aquí, por el medio, ¿verdad? Porque el ser gobierno, claro, el poner a Elena o a mí, o a Emiliano, digo porque son los nombres que recuerdo, en un cargo en un ayuntamiento, ¿no? Es menos problemático. En la comunidad puede ser bueno o puede no ser tan bueno, y ustedes lo saben eso más o menos. ¿Por qué? Porque las instituciones tienen una capacidad de neutralizar la crítica. Yo siempre le digo a la gente que dice, abajo el ministro del Interior, digo, bien, que se vaya, pero si me pusieran a mí de ministro del Interior, estaría rodeado de policías, de capitanes, de no sé qué, no sé cuánto, y probablemente o renuncie al día siguiente o termine haciendo lo mismo, quizá con mejores modales que estaba haciendo el ministro anterior. O sea que aquí hay un problema estructural, que depende poco de las personas que estén allí. Esto ustedes lo saben más o menos, no es una gran novedad. Entonces, en las relaciones, cuando uno quiere ser gobierno, y mucha gente que viene de las mareas y de los movimientos quiere ser gobierno, aquí hay una dualidad, un problema bastante grave. Pero luego quiero hablar también un poco de las sombras, que no son centradas en eso, sino en la problemática que implica, y en esto me quiero extender un poquillo más, el vínculo con los estados. Imaginaros en América Latina que hemos tenido, bueno, tenemos todavía a Evo Morales en el gobierno, que viene de los indígenas, a Mujica en mi país, que tiene esa aureola de Madre Teresa de Calcuta, yo soy amigo del personal. Eso es muy atrayente, ¿verdad? Colaborar con estos gobiernos, o tener vínculos estables. Y tiene problemas. Un primer problema deviene de cuando el movimiento dedica una parte, que puede ser más o menos, de sus militantes o de sus autoridades a la gestión de los recursos. Me estoy refiriendo a la gestión de los recursos. ¿Por qué? Porque cuando te traspasan un recurso, no te ponen el dinero, dicen tráeme las facturas y ya está, sino que tienes que hacer un tramiterío burocrático. ¿Estoy diciendo algo que es cierto? Que te consume la vida. Pero ¿por qué lo digo que esto es un problema grave? Porque estos recursos nos pertenecen, pero pasan por el filtro de eso de la gestión. Entonces tenemos personas, dirigentes o como le queramos llamar, muy buenas personas, muy capaces, que no se quedan con dineros ni con más que los bolsillos, pero mientras antes dedicaban el 100% de su tiempo a estar con la gente, a dar charlas, a organizar, a discutir, ¿verdad? A la tarea del movimiento, aquí empiezan con el papeleo. Y aún en el caso, que no siempre pasa, pero vamos, el CAS tiene una gran virtud, por lo que yo entendí. El redondo pesa más que el triángulo. O sea,
Si yo estuviera en un sindicato, esto lo hubiera dibujado casi como aquello, ¿me entiende, verdad? O sea, un partido, un sindicato funciona así. Por lo que yo entendí que me han explicado, funciona de forma más horizontal. Entonces, aún en el caso de la gente que no quiere quedarse y no se queda con privilegios, el tiempo que dedicas a eso, naturalmente se lo quitas. ¿Es necesario? Por supuesto que es necesario, pero es un problema. Y yo diría, por mi experiencia en América Latina, que es un tipo de problemas que aún no sabemos cómo resolverlos. Por eso los planteo. Porque si yo te dijera, no, hay un dirigente corrupto, fuera, eso ya está, ¿verdad? No, ha robado los recursos, fuera, una patada. Pero esto es una trampa en la que nos mete el Estado. Yo no sé si pensada o no pensada, no lo sé. Diría que prácticamente es el hábitus, la forma de ser del Estado, por la cual, naturalmente, vosotros vais a hacer un trámite, no para el movimiento, para cualquier cosa, y es papel, más papel, tiempo, es lo que se llama burocracia. Entonces, esta gestión está muy vinculada a la burocracia. Y la burocracia no es otra cosa que una relación social, ¿verdad? O sea, esto que nosotros queríamos cambiar, se nos mete por la ventana. Insisto, no depende de las personas. Si estoy yo, tengo que hacer todo ese papelerío, si no el año siguiente, no solo no nos dan el recurso, sino que nos sancionan. Y a veces no alcanza con que la presidenta o el equipo directivo se involucren en eso, sino que en cada grupo tiene que haber más y más gente destinada a esto. Entonces la burocracia, yo por ejemplo en su momento cuando vivía aquí estuve vinculado a comisiones, que ya tenía una enorme burocracia. Yo creo que las decisiones las toma la burocracia. Pero en nuestras organizaciones, que la burocracia es algo que no juega un peso fundamental, ¿verdad? Que no hay una burocracia, sino personas que están... la atención del Estado es generarte dentro tuyo un sector burocrático. Cuando la policía llega a una manifestación de estas de 20, 30 personas porque hay alguien o detenido o cualquier cosa, lo primero que pregunta ¿qué es? ¿Eh? ¿Qué pregunta? DNI, un responsable. Y que ponga el DNI. Porque el Estado no puede negociar con el movimiento. Necesita una cara. Y a esa cara luego la criminaliza. Porque si alguno de estos papeles está mal, esas personas son las que pagan. Y muchas veces con su patrimonio. Entonces el Estado, aquí hay una operación invertida que yo creo que es necesario reflexionar. Nosotros como movimiento necesitamos colectivo, actuar en colectivo, y el Estado necesita individualizar. Y es una característica de la burocracia y del Estado. ¿Verdad? ¿Quién es el responsable de esto? A ver, un DNI. Entonces, si hay un problema, aunque los otros 19 hayan hecho un desastre y tú no, tú eres el culpable. ¿Verdad? Van contra ti. Porque son lógicas políticas, culturales y sociales opuestas. El Estado individualiza, nosotros nos empeñamos por colectivizar. Colectivizar en el sentido de que somos grupos. Y esto es una lógica muy compleja. Yo no sé cómo, no podemos hacer una muralla que sea impermeable a todo esto. Sería maravilloso, pero es mucho más complejo que eso. Entonces, este es un problema importante. La gestión de los recursos legítimos que nos corresponden puede generar, sin duda, pérdida de tiempo, un trabajo excesivo para las fuerzas a veces del movimiento, y además problemas sociales, culturales, políticos, porque el Estado tiende siempre a crear una estructura de poder dentro del movimiento que luego es fácilmente cooptable, fácilmente dominable. O sea, lo ideal del Estado es
negociar con un par de dirigentes y que esos dirigentes trasladen órdenes al movimiento. Cuando tenemos colectivos que no quieren hacer eso, ahí es donde no sabemos cómo hacerlo. Porque un sindicato tradicional lo resuelve a través de una decisión de la dirección o de un discurso maravilloso del secretario general, que son varones en general, porque los grandes aparatos, los principales dirigentes son hombres bien hablados, no como Rajoy, muy bien hablados, y además adultos, no hombres jóvenes, hombres de 40 para arriba. Cuando estos lugares los ocupan mujeres, ya estamos en otro lugar. ¿Cuántas secretarias generales han tenido comisiones y UGT desde que muere Franco para acá? Ninguna. Y antes tampoco, claro, digo, pensando en... y antes tampoco. Entonces, no es casualidad. No es casualidad. Mirad, por ir dándole un poco más de densidad a esto, os voy a mencionar dos ideas teóricas. Una que viene de un señor alemán que se llamaba Robert Michels. Sí, del socialdemócrata alemán. Que él tenía una tesis, él vivió a principios del siglo XX en Alemania y observó cómo los sindicatos alemanes, que eran enormes, tendían a esta forma. Y él le llamó, esto es muy duro, la ley de hierro de las oligarquías. Él decía, toda organización de masas, no el colectivo que está en un pueblo y son 10, otra historia, tienden a convertirse en una oligarquía en la cual manda un pequeño núcleo. Y si vosotros pensáis en comisiones, UGT, por supuesto en Ciudadanos, en el PSOE, y diría, aunque algunos amigos míos cada vez más en Podemos, es como una tendencia natural a que ese grupito de arriba manda. ¿Son mejores, son peores? No. Hay una ley de hierro, decía Michels, y yo creo que es un poco exagerado porque hay contratendencias. Por ejemplo, la lucha de las mujeres contra el patriarcado, o aspectos de la cultura juvenil, o culturas campesinas tradicionales, tienen condiciones para romper esta ley de hierro. ¿Me explico? O sea, la ley de hierro él la vivió en ciudades, en organizaciones masivas, pero no es una ley de hierro, es una tendencia de las grandes organizaciones a convertirse en oligarquías. ¿Verdad? Por eso, yo he visto en la práctica, y quizá ustedes lo conozcan, cuando tenemos grupos pequeños, de decenas de personas, y crecen, a veces se separan y dicen, bueno, mejor ser 20 que ser 80 y ya no vernos las caras. ¿Me explico? Entonces, esta ley de hierro funciona para las organizaciones masivas y para los grandes aparatos burocráticos. Tenéis mucho calor, ¿verdad? ¿Por qué no abrimos las ventanas? Yo estoy así acaloradito. Esta está abierta. Y la segunda idea que quería transmitiros es la de otro sociólogo alemán que plantea que en el mundo hay dos tipos de organizaciones totalmente distintas. Una es la asociación y la otra es la comunidad. Y por supuesto hay muchas intermedias. ¿Por qué esto es importante? Y él lo plantea de esta manera. En la asociación, las personas son medios para conseguir fines. ¿Verdad? Entonces dicen, no, tenemos tantos miles de afiliados. Cuantos más afiliados, más capacidad tienes de negociar. Entonces las personas somos medios para conseguir fines. Y en la comunidad
las personas son fines en sí mismas. Entonces dice, el progreso viene de la asociación y la ética viene de la comunidad. ¿Por qué lo menciono? Si yo estuviera en comisiones, UGT o Ciudadanos, no hablaría de esto. Pero intuyo, voy a hacer una pregunta antes. ¿Alguno de vosotros conoce lo que eran las comunidades eclesiales de base? ¿Sí? ¿Alguno ha participado en comunidades eclesiales de base? Nadie. Sí, levanta la mano. No, lo digo porque las comunidades, que son grupos pequeños, se mencionaban a sí mismas como comunidades. Pero en los hechos hay grupos humanos que no se definen como comunidad, pero actúan como comunidad. ¿Me explico? Entonces, hay muchas situaciones intermedias, son tipos teóricos, no prácticos. Pero cuando las relaciones humanas entre las personas del colectivo son importantes, yo creo que la fuerza del movimiento de mujeres radica en que los miles de pequeños grupos tienen relaciones tipo comunitarias. ¿Se entiende esto? Somos activistas, pero también somos amigas, también si a una le pasa algo, vamos todas para allá, si se separó, si el novio la trató mal o lo que sea, pues la apoyamos, y así. Entonces, aunque no se denominen comunidades, hay muchos colectivos humanos, más de los que creemos, que se acercan más a la lógica comunitaria que a la lógica de que las personas somos medios para conseguir fines. O sea, estas dos cosas eran un paréntesis teórico para reflexionar qué tipo de vínculos tenemos entre nosotros. Cuando hay mucha competencia, cuando hay mucha lucha por el poder, actuamos como una asociación. ¿Habéis visto que ahora surgió en Podemos una pelea entre Errejón y Pablo Iglesias y la señora Vescano? Eso es una lucha interna por el poder. Cuando hay mucha lucha por el poder, estamos aquí, ¿verdad? En todos los partidos hay lucha por el poder, ¿verdad? Quisiera tener un grabador o una cámara oculta para escuchar lo que dirán los del PP de las Cifuentes. Debe ser terrible lo que dicen, pero en público se sonríen. Entonces, aquí hay una lucha feroz por el poder, no hay ética, y en otro tipo de grupos hay un trabajo ético, cara a cara, donde la persona importa, en donde el vínculo humano es muy importante, ¿verdad? Más allá de lo que conseguimos. Entonces, me parece que esto es importante de reflexionar. En los colectivos, en mi país, hay varios colectivos que han entrado en crisis casualmente desde que las mujeres ya no se dejan. Entonces, una chica denuncia a un compañero porque la trató mal, o por acoso, o hasta por situaciones de violencia. Y los varones dicen, bueno, pero si nos metemos en este debate se rompe el grupo. Bueno, pero ¿qué preferimos? ¿Que el grupo siga, pero con un virus dentro, o que el grupo sea ese cimbronazo, pero que se limpie, ¿no? La limpieza es un momento fundamental, como la confesión. Entonces, son elementos para la reflexión. ¿Bien? ¿Seguimos? Perdona, ¿podría decir el nombre del sociólogo de toda esta teoría? ¿De la segunda? Sí, que has dicho uno, pero has dicho uno. En este momento se me olvidó, pero en un rato te lo digo. Estaba pensándolo con la mente 2, pero con el plan B, pero no. En un rato me voy a acordar y te lo paso. Bien. Estábamos en la relación entre los movimientos y el Estado. El objetivo del Estado, yo diría que el Banco Mundial tiene esto más trabajado que nadie. El Banco Mundial, ¿sabéis lo que es el Banco Mundial? Todas y todos, ¿verdad? Es el principal centro mundial de pensamiento y tiene muy trabajado cómo deben hacer los estados. No hay un truco, no, para abajo. ¿Cómo deben hacer los estados para neutralizar a los movimientos? ¿Por qué? Porque los sectores más conservadores, los que representan al 1%, en este país supongo que es el PP,
visualizan a los movimientos como enemigos. Por eso esto de la ley Mordaza y toda esta historia, ¿verdad? Porque visualizan a toda la sociedad civil organizada, a la gente común organizada, como un peligro. Entonces, aquí viene una política destinada a usar estos recursos para domesticar el movimiento. Hay dos políticas, la del palo y tente tieso, que esa política es la que usa el PP, pero a largo plazo no es muy útil, ¿verdad? Porque el día que la gente pierde el miedo, estás en un lío. Y la otra es utilizar los recursos para domesticar. Y ya estoy en la parte final, así que no se asusten. Pero aquí sí aparecen lo que algunos llamamos líneas rojas, o sea, que no puede suceder en la relación entre el Estado y los movimientos, o sea, en todo el mundo, salvo muy raras excepciones, los movimientos tienen relación con el Estado, de una manera o de otra, y eso no es malo, es parte de la realidad, como respirar. ¿Por qué? Porque ellos tienen nuestros recursos. Sin embargo, habría, por mi experiencia, algunas líneas rojas que no deberíamos permitir que el Estado traspasara. Una de ellas, la primera, es que no se meta en nuestra interioridad. A ver si me explico, ¿no? Tú tienes tu pareja, tus padres te pagan el alquiler o la renta del piso, pero no te pueden decir, te pago la renta para que me des un nieto, o para que, lo que sea, o para X cosas. Hay una línea roja que tú, aceptando que tus padres te paguen el alquiler, la renta por un tiempo, digamos, pero que no se metan en tu vida. O sea, que el Estado no nos determine cómo nos organizamos, quiénes son sus dirigentes. Voy a poner un ejemplo muy antipático. Ahora la diócesis de Salamanca nos pasa, a los de Salamanca les pasa un dinero. Ah, pero yo quiero que el padre Emiliano sea el dirigente. Tú pásanos el dinero, nosotros te respondemos y elegimos a nuestros dirigentes, sean o no de tu simpatía. No, esto es importante, porque muchas veces estas transferencias son condicionadas. O a veces no son condicionadas, pero nosotros sabemos lo que ellos quieren y lo interiorizamos, ¿verdad? No hay peor dominación que la que uno interioriza. Entonces aquí hay una tensión permanente porque ellos van a exigir cosas, a veces directa o indirectamente, y nosotros naturalmente nos vamos a resistir a aceptar eso. No aceptar el dinero lo aceptamos, por supuesto, pero no los condicionantes que lleva el dinero. Hay límites que no podemos pasar, porque si los pasamos, dejamos de tener, deja de tener sentido el ser movimiento, el ser colectivos, el ser lo que somos. O sea, si ellos condicionan ciertas cosas, yo no sé cuáles, porque en cada momento, en cada lugar serán distintas, que el colectivo piensa que afecta a su identidad, ahí sí tiene que pararse. Hay condicionamientos que pueden no afectar a tu identidad. Dicen, bueno, pero tenés que gritar los goles del Real Madrid. A mí que me da igual, los gritos los del Real Madrid o los de Barcelona. Pero hay condicionamientos que no se pueden aceptar, ¿verdad? Yo creo que esto es importante. Y creo que, en segundo lugar, hay, voy a poner con este, un antídoto para que no se te metan dentro, y es este, es la formación, es las escuelas de formación, es el debate interno, procurando que el debate sea fraternal, que no derive en pelea, ¿verdad? ¿Por qué la formación es importante? La formación tiene dos aspectos. Uno es lo que aprendemos. Aprendemos, por ejemplo, a analizar en qué sociedad estamos. ¿Cómo ha sido la evolución o la involución del Estado, de la política del Estado, desde la crisis para aquí?
¿Y qué pensamos que puede pasar? Por poner un ejemplo. ¿O dónde están los puntos fuertes y los puntos débiles de nosotros y nosotras y de los estados o de las clases dominantes o de los empresarios o de las multinacionales? O sea, en segundo lugar, esto es comprender la realidad. En segundo lugar, es mirarnos para nosotros, la confesión, y decir, conocernos mejor. Esto no es una tontería, el conocernos mejor es una fortaleza. El conocer nuestras capacidades, nuestras debilidades, qué podemos hacer y qué no, es una de las consecuencias de la formación. Porque, digo, tiene esos dos aspectos, lo que es aprendizaje del mundo, de la realidad, de las leyes, de esto del colapso que se habla tanto ahora, de la ecología, de la realidad demográfica, de nuestros entornos, estudiar. Y luego lo otro, mirarnos para adentro, que es parte de la formación, ¿verdad? Y luego, por último, voy a mencionar algo que es muy difícil de practicar y que no conozco ningún colectivo en Europa que lo haga, porque eso depende ya de otra cultura, pero que en las comunidades eclesiales de base se hacía y tiene que ver con la rotación. Yo sé que vosotros elegís cada año, 2 años, no sé cada cuánto, autoridades y que las cambiáis, y eso está muy bueno, ¿verdad? La práctica de la rotación es una práctica que inicialmente yo la he conocido en los colectivos indígenas de América Latina, en los grupos indígenas, porque funcionan en comunidades muy sólidas, ¿verdad? Pero hay muchas formas de rotación. Yo recuerdo cuando un sindicato va a negociar con un ministro de Trabajo, nunca va uno, porque si va uno es muy peligroso, ¿verdad? Y aunque sea muy buena persona y confiable, siempre va un grupo, 2, como mínimo 2. Es una forma que tiene que ver con esto, ¿no? La lucha contra la individualización que procura el sistema de nuestro mundo, ¿verdad? Entonces aquí hay una situación bien compleja, pero que es muy difícil de llevar a la práctica. Yo esto lo pondría muy entre paréntesis. Yo creo que la formación es un elemento fundamental. Y formación en un sentido integral, no solo que venga un maestrito como yo, como ahora veo que sois alumnos porque están en sillas escolares, y venga y les cuente un rollo o hable de temas así. No, yo creo que la formación es algo mucho más dinámico, en la cual lo ideal es que sean personas del propio colectivo, de los propios colectivos, las que vayan estudiando y volcando en el colectivo lo que aprenden, o formándose exteriormente, colaborar con universidades, con otros colectivos. Esto es múltiple. Pero yo sí creo que de todo esto que dije, el lugar de la formación es central. Porque la formación es la limpieza, ¿no? Es la ducha, ¿no? La inmersión en nosotros mismos y en el mundo, en qué nos está pasando. Muchas veces nos sucede que las prisas de esto, de la gestión, hay que presentar este proyecto porque si no caduca el tiempo, nos impide tener tiempo para pensar. Es como la persona que corre de un trabajo a otro, tiene tanto estrés que hasta que no le estalla la cabeza, el corazón o algún órgano, no tiene tiempo de parar y decir, ¿qué estoy haciendo? Y cuando para, vosotros lo habéis visto, su vida cambia. Pero qué pena tener que llegar a un ataque al corazón para que tu vida cambie. O en las organizaciones, a tener que tener un Cristo interno, división, peleas, para parar. Yo creo que las crisis no son malas, ¿verdad? Estoy cansado de ver mujeres que estaban así y dicen basta, se separan y ya están mejor. Pero bueno, a veces sería lo ideal no tener que llegar a esas situaciones extremas para poder producir estos cambios, ¿verdad? En todo caso, antes o después de la crisis, la formación dentro de los colectivos, a mi modo de ver, y entendiéndola como en un sentido integral, no como el aprendizaje de conocimiento, sino como hay una palabra que utilizan los sin tierra en Brasil,
que es algo así como el autoaprendizaje colectivo. Ellos tienen un lema que es transformarse transformando. Yo no puedo transformar lo que está allá afuera, diciendo, bueno, esa es la realidad, yo soy algo externo y yo transformo la realidad, pero yo sigo en el mismo lugar. No. Nos transformamos, transformando, nos transformamos, ¿verdad? Esa circularidad. Y esto requiere mucho tiempo para debatir, para pensar. El sistema, con estos cambios rápidos que nos mete una nueva ley, ¿no? Estas situaciones de cambio tan veloz, tiende a impedirnos pensar, ¿verdad? Si tú te pones en la televisión y escuchas un debate, hablan tan rápido y todos a la vez y no te dejan hablar, que el sistema está, o las redes, están destinados a no dejarnos pensar. Yo me contaron esto de lo del chico este que detuvieron, Robert, y digo, bueno, tenemos que pensar qué hacemos con las redes sociales. Los que ya son un poco mayorcitos y hemos vivido o han vivido el franquismo, a ti no se te hubiera ocurrido bajo Franco pillar el teléfono y decir, mira lo que ha hecho este cabrón a un amigo. Si querías hablar con él, te ibas para allá y ahí despotricaba, al monte digo y despotricaba. Es una cuestión de autodefensa elemental. Sí, las leyes, la ley Mordaza son terribles, pero nosotros lo ponemos ahí. A mí, yo no tengo Twitter ni Facebook, pero no se me ocurriría poner frases de esas que pueden ser muy justas, ¿no? En un Twitter. ¿Me explico? O sea, no estoy culpabilizando a la víctima, sino diciendo, esto es parte también de la formación. ¿Qué podemos decir y qué no? ¿En qué nos exponemos y en qué no? ¿Verdad? Porque la realidad ha cambiado. Yo conocí este país en el año 76 y los primeros años de la democracia era una democracia de verdad. Uno podía decir muchas cosas y hacer muchas cosas y no era grave, porque, bueno, manifestación, corte, no sé qué, y ahora por lo mismo te pueden meter preso. Entonces, cuando la realidad cambia, tenemos que parar y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer para, no digo inmovilizarnos, digo, ¿qué podemos hacer para que esto nos afecte menos? Bueno, eso es más o menos lo que quería decirles. Mi propuesta ahora es que abramos un círculo de palabras. Gracias.